Hola a todos. El día de hoy vamos a calcular el momento de inercia de un sistema compuesto por varias masas a partir de un ejercicio que voy a enunciar a continuación. El ejercicio entonces es el siguiente. Tenemos tres bloques pequeños de masa m que están sujetos en los extremos y el centro de una varilla de longitud L y masa despreciable. Eso se puede visualizar en el dibujo aquí abajo. Tenemos tres bloques, o en este caso tres esferas, dos de ellas conectadas en los extremos de una varilla de longitud L y la restante a la mitad de la longitud de la varilla, es decir, a una longitud L medios con respecto a los extremos de la misma. Calcular entonces el momento de inercia del sistema alrededor de un eje perpendicular a la varilla y que pasa por A, el centro, y B, un punto a un cuarto de su longitud. Entonces queremos calcular, primero que todo, según el inciso A, queremos calcular el momento de inercia para un eje perpendicular a la varilla y que pasa por el centro. Es decir, un eje que es perpendicular a la varilla y que pasa justo por la mitad de la esfera que está en el centro de la varilla. Es decir, algo así. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Ese eje es un eje perpendicular a la varilla y que pasa por el centro de la misma. Es decir, pasa por el centro de la esfera que está justo en la mitad de la varilla. Vamos a asumir, dado que nos dicen que los bloques son pequeños y de masa m, vamos a asumir que los bloques son puntuales. Vamos a tratar a los bloques como puntos. En ese sentido, y teniendo en cuenta la definición de momento de inercia, podemos decir lo siguiente. El momento de inercia se define de un sistema compuesto por varias masas, se define como la sumatoria de cada una de esas masas multiplicado por RI al cuadrado, donde RI viene siendo la distancia de cada una de esas masas m sub i con respecto al eje de rotación que decidamos escoger. En este caso, entonces, podemos ver lo siguiente. Para el inciso A, vamos a enumerar cada uno de las esferas en el dibujo. Vamos a decir que la esfera a la izquierda es la esfera 1, que esta esfera es la esfera 2 y que la restante es la esfera 3. Entonces la esfera 2 está a una longitud L medios de cada uno de los extremos. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces podemos ver que la esfera 1 está a una distancia R1 del eje de rotación escogido, que es justo a la mitad de la varilla, igual a L medios. Es decir, la esfera 1 está a la mitad, a una distancia de L medios con respecto al eje de rotación escogido. La esfera número 2 está justo en el eje de rotación, entonces R2, que es la distancia de la esfera 2 con respecto al eje de rotación, es igual a 0. La esfera 3, por su parte, está a una distancia también L medios con respecto al eje de rotación, que está en el centro de la varilla. En ese sentido, entonces, el momento de inercia del sistema va a ser igual a M1 por R1 al cuadrado, que es M1, la masa M1 multiplicada por la distancia de la masa M1 con respecto al eje de rotación elevado al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado, más M3 por R3 al cuadrado. Y pues estos dos últimos términos simplemente son la multiplicación entre las masas M2 y la masa M3 con sus respectivas distancias con respecto al eje de rotación. Cada una de esas distancias se le va a dar al cuadrado. Entonces, todas las masas son iguales, entonces M1 es igual a M2 y es igual a su vez a M3 y todas son iguales a la masa M. Entonces tenemos lo siguiente.
M1 es igual a M. Entonces tenemos M, R1 al cuadrado es L medios. Entonces tenemos un término que es L medios al cuadrado. El segundo término de esa sumatoria, que es M2 por R2 al cuadrado, es igual a 0, porque R2 es igual a 0. Y el tercer término vendría siendo igual al primer término, M por L medios al cuadrado. Entonces, todo eso nos da M por L cuartos, M por L al cuadrado sobre 4, más M por L al cuadrado sobre 4. Eso es igual a M por L al cuadrado sobre 2. Ese sería el momento de inercia alrededor de un eje que pasa justo por el centro de la varilla y es perpendicular a la varilla. Ahora bien, en el inciso B nos dicen que ahora consideremos un eje que pasa a un cuarto de la longitud de la varilla. Es decir, un eje que está más o menos ubicado en esta posición a una longitud L cuartos con respecto a la masa 1, a una longitud L cuartos con respecto a la masa 2 y a una longitud de 3 L cuartos con respecto a la masa 3. En ese sentido tenemos lo siguiente. Tenemos que con respecto a la masa 1, R1 es igual a L cuartos. Esa es la distancia que hay entre el eje de rotación nuevo y la masa 1. Con respecto a la masa 2 tenemos que R2 también es igual a L cuartos, que es la distancia que hay entre la masa 2 y el eje de rotación escogido. Y con respecto a la masa 3 tenemos que R3 es igual a 3L cuartos, que es la distancia que hay entre la masa 3 y el eje de rotación nuevo. Entonces tenemos que el momento de inercia de manera similar al caso anterior es m1 por r1 al cuadrado más m2 por r2 al cuadrado más m3 por r3 al cuadrado. Eso es igual a m por r1 al cuadrado. R1 es L cuartos. Entonces tenemos L cuartos al cuadrado. Al cuadrado, aquí me equivoqué. Por L cuartos al cuadrado más m otra vez por L cuartos al cuadrado, porque también la masa m2 está a una distancia de L cuartos con respecto al eje de rotación, más m por 3 L cuartos al cuadrado, que es la distancia al cuadrado de la masa al extremo derecho de la varilla. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 1 sobre 16 por ml al cuadrado más 1 sobre 16 por ml al cuadrado más 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16, entonces más 9 sobre 16 m por l al cuadrado. Sumando todo eso, entonces nos queda que el momento de inercia es 11 sobre 16 ml al cuadrado. Eso quiere decir, ahora bien, hagamos un análisis adicional. Tengamos en cuenta que si queremos hacer rotar un sistema alrededor de un eje, un sistema que tiene un momento de inercia I, alrededor de cierto eje, con cierta frecuencia angular omega, necesitamos una energía rotacional que es igual a un medio del momento de inercia I multiplicado por la frecuencia angular al cuadrado. Dado que el momento de inercia para el caso B es mayor al momento de inercia que en el caso A, porque 11 sobre 16 es mayor a un medio, significa que para mover, para hacer rotar este sistema alrededor de un punto que está a
alrededor de un eje que es perpendicular a la varilla, que está a un cuarto de su longitud, necesitamos una energía mayor que para el caso en el cual hacemos rotar al sistema alrededor de un eje que pasa por la mitad de la varilla. Entonces necesitamos más energía en el caso A que en el caso B para hacer rotar el sistema con la misma frecuencia angular. ¿Ok? Eso es lo interesante de esto, que si hacemos rotar un sistema alrededor de ejes diferentes, el momento de inercia cambia y por lo tanto la energía requerida para hacerlo rotar es diferente para diferentes ejes utilizados. Eso va a aplicar para cualquier sistema que nosotros hagamos rotar. En general, la energía requerida va a depender del eje que escojamos. Eso es todo por hoy. Espero hayan entendido y nos encontramos en una próxima ocasión.